Hola, bienvenidas y bienvenidos. En esta clase vamos a trabajar sobre la relación entre discapacidad y trabajo, poniendo el foco en algunas claves para pensar la práctica en salud. La propuesta es salir de miradas más centradas en lo individual para pensar cómo se construyen las condiciones de acceso o de exclusión al trabajo. La idea no es solo revisar algunos conceptos, sino también abrir preguntas que nos interpelen en la práctica cotidiana, ¿sí? Antes de empezar, me gustaría que nos detengamos un momento en esta escena. Aquí vemos una viñeta donde un trabajador le dice a otro, compañero, quiero darte las gracias por hacer que me sienta normal. Y el otro le responde, ¿en serio? Gracias a vos, porque haces que me sienta diferente, mejor. Es una escena sencilla, pero pienso que muy potente. Nos habla de cómo se construyen las relaciones en el trabajo, de cómo aparecen ideas de normalidad, de diferencia y también de reconocimiento. Sobre todo, me parece que nos invita a pensar que el trabajo no es solo una actividad productiva, sino también un espacio de vínculo, de identidad y de sentido. Por eso, antes de avanzar, podemos hacernos una pregunta básica. ¿Qué entendemos por trabajo? Bien, y para empezar a responder esa pregunta, les propongo un pequeño ejercicio. Mientras observamos, acá en la pantalla, distintas situaciones, ejemplo, tareas de cuidado, hay una mamá cuidando a su hijo con discapacidad, un operario en un taller protegido de producción, ¿sí? Una persona vendiendo panes en una feria, otra con un carro, ¿sí? Recolectando cosas en la calle, una mujer asistiendo en un comedor barrial, otra acompañando terapéuticamente a una persona mayor, ¿sí? Lo que nos preguntamos es, ¿estas situaciones son trabajo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué sí lo serían o por qué no lo serían? Lo interesante no es llegar a una única respuesta, sino registrar qué criterios usamos para definirlo de una manera u otra. Tiene que haber remuneración, tiene que haber formalidad, tiene que haber reconocimiento social. ¿Qué les parece? Bien, este ejercicio nos permite abrir una distinción clave. La diferencia entre un sentido restringido del trabajo, más ligado al empleo formal y remunerado, y un sentido amplio, ¿sí? Que incluye muchas otras formas de producir, sostener la vida y participar socialmente. A partir de esto podemos ordenar dos formas eh, de entender el trabajo. Por un lado, una mirada más reducida, como decíamos, donde el trabajo se asocia principalmente al empleo, al ingreso y al reconocimiento formal. Y por otro, una mirada más amplia que incorpora también el sentido de la actividad, ¿sí? La participación, los vínculos y la posibilidad de formar parte, ¿sí? De un conjunto mayor. Esta distinción es importante, ¿sí? Porque según cómo definamos el trabajo, vamos a incluir o a excluir determinadas experiencias. En este punto aparece una pregunta central, ¿sí? ¿Trabajo y empleo son lo mismo? Bien, ya podemos responder esta pregunta. Si bien en la vida cotidiana muchas veces los usamos como sinónimo, ¿sí? No son exactamente lo mismo. El trabajo es una categoría más amplia, ¿sí? Que incluye actividades con valor social, sean remuneradas o no. Bien, en cambio, el empleo es una forma específica de trabajo que está siempre remunerada, siempre regulada, ¿sí? De una forma u otra.
con reconocimiento jurídico, ¿bien? Entonces, sí podemos decir que todo empleo es trabajo, pero no que todo trabajo es empleo. Y cuando solo se reconoce el empleo, muchas formas de trabajo quedan invisibilizadas, ¿sí? Ahora bien, no alcanza con hablar de trabajo. También necesitamos preguntarnos de qué tipo de trabajo hablamos. Y acá aparece la idea de trabajo decente, ¿sí? No es cualquier trabajo, sino un tipo de trabajo, sí, que garantiza derechos, ingresos justos, protección social y condiciones que no dañen a la salud. Siguiendo a Amartya Sen, podemos pensarlo al trabajo decente, ¿no? Como parte de las capacidades reales de las personas, que tengan la posibilidad efectiva de elegir, ¿sí? De sostener y desarrollar un proyecto de vida. Desde esta perspectiva, el trabajo decente no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de salud, por ejemplo, de accesibilidad y de apoyos, como charlábamos en las clases anteriores. Y esto es clave para pensar la discapacidad, porque no alcanza con acceder a un empleo si ese trabajo limita, excluye o deteriora la calidad de vida de las personas. Eh, y para entender mejor todavía este escenario, es importante mirar cómo cambió el mundo del trabajo en las últimas décadas. Asistimos a cambios estructurales profundos, ¿sí? La globalización, la automatización, la flexibilización laboral, bien. Sumado esto a la expansión de las tecnologías digitales, entre las que podemos incluir la inteligencia artificial, reorganizan los trabajos que existen, ¿sí? Cómo se hacen estos trabajos y quiénes pueden acceder. Al mismo tiempo, emergen nuevas formas de trabajo, podemos decir, ¿no? Modalidades, estas formas de trabajo remotas, deslocalizadas, el trabajo a demanda, el trabajo a través de plataformas. Estas nuevas formas, digamos, son más flexibles, bien, pero muchas veces vienen asociadas de menor protección también. Entonces, ¿cuál es el resultado de estas transformaciones? Bueno, en líneas generales, más precariedad e inestabilidad, una creciente polarización, bien, del empleo, polarización, o sea, hay algunos puestos de trabajo que están muy bien, si las condiciones de trabajo son muy buenas, se parece mucho a esto que hablábamos de trabajo decente, y en cambio otras, en las antípodas, son trabajos muy precarios, ¿sí? Que no garantizan un ingreso mínimo, ¿sí? Digno, no es trabajo decente, ¿bien? Y aparecen entonces, como decimos, nuevas desigualdades en el trabajo, en el acceso también a las oportunidades. Estas transformaciones también impactan en la salud, ¿sí? Intensifican ritmos, disminuyen los límites entre el trabajo y el resto de la vida, ¿sí? Pensemos en el uso del celular para fines laborales, cómo se inmiscuye en todo el tiempo de vida, ¿sí? Y generan asimismo nuevas formas de desgaste. En términos de discapacidad, se abren nuevas tensiones. Pueden ampliar accesos, por un lado, por ejemplo, el trabajo remoto, sí puede generar nuevos puestos de trabajo, pero también pueden profundizar exclusiones, si es que no hay accesibilidad, apoyos y políticas que regulen las condiciones de estos nuevos trabajos. En este contexto es importante entonces pensar que el trabajo no se divide solamente entre tener o no tener empleo, se organiza más bien como un continuo, ¿sí? De distintas situaciones intermedias que van de la formalidad a la informalidad, de la precariedad al trabajo decente, del desempleo al empleo, ¿sí? Y pensarlo de esta manera nos permite ver distintos niveles de protección, de estabilidad, de reconocimiento y entender finalmente que las trayectorias laborales no son lineales, ¿sí? Estas situaciones se pueden combinar o pueden cambiar en el tiempo. Una persona puede ingresar al mundo laboral con un empleo formal y perderlo, ¿sí? Luego precarizarse ese mismo trabajo, puede ser estable y luego pasar a ser inestable o viceversa, puede alternar entre periodos de empleo y de desempleo, ¿sí?
Por eso nos gusta complejizar un poco este paisaje más que definirlo de forma taxativa, ¿sí? Eh, Aquí les comparto otra viñeta, ¿sí? Que sintetiza bien esto, ¿sí? Lo que dice es, el trabajo en condiciones estables o inestables o desprotegidas, ¿sí? Eh, puede generar formas de inclusión que también sean excluyentes. O sea, una persona se puede insertar al mundo del trabajo en formas tan precarias, ¿sí? Con tan poca protección social, que sí se incluyó, digamos, pero no, al no garantizar toda esta protección, sigue estando excluido. Bien, y esto nos invita a cuestionar algo bastante extendido, que es que cualquier inserción laboral no es automáticamente inclusión, ¿sí? Esto no siempre es así. No toda inserción laboral es inclusión social. Pasamos entonces a preguntarnos qué condiciones hacen posible trabajar. Bien, a partir de acá podemos dar un paso más y hacernos esta pregunta. Muchas veces se explica el acceso al trabajo en términos individuales, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo imaginan, no? ¿De qué depende conseguir un empleo o un trabajo, ¿no? En este sentido reducido? Bueno, de la formación que tengamos, del esfuerzo que le pongamos a la búsqueda, de la experiencia previa que tengamos, de nuestras capacidades, ¿bien? Pero podemos decir también que eso es solo una parte, ¿sí? Trabajar depende de condiciones sociales también y fuertemente, de las oportunidades que existan, de las políticas públicas que regulen las inserciones laborales, de la accesibilidad, ¿sí? De las redes de apoyo, de las redes en general que dispongamos, ¿sí? Y entonces, no se trata de si una persona puede trabajar solamente, sino en qué condiciones se habilita ese acceso. Y en este sentido, entonces, cuando hablamos del derecho al trabajo, no nos referimos solo a tener un empleo. Hablamos de la posibilidad de acceder, sostener, ¿sí? Y desarrollar actividades laborales en condiciones dignas. Y acá aparece un actor clave, ¿bien? Que es el sistema de salud. Porque el sistema de salud no solo interviene en términos de habilitar o restringir el acceso al trabajo, a veces también a través de sus evaluaciones, certificaciones y definiciones sobre capacidades, justamente define, ¿no? Quién puede tener qué tipo de trayectoria laboral, si la puede iniciar, si no, de qué manera. Bien. Y un dato clave, ¿sí? Que sintetiza la magnitud de este problema es que 9 de cada 10 personas con discapacidad en Argentina no tienen trabajo rentado, ¿sí? Son cifras del INDEC. Esto nos obliga, como decíamos, a correr la mirada de lo individual. No estamos frente a casos individuales, estamos justamente frente a un problema estructural, ¿sí? Una desigualdad estructural. Frente a esto, también es importante afirmar algo que claramente, ¿no? La exclusión del trabajo no es, ya decíamos, individual y tampoco es natural ni inevitable, ¿sí? Es justamente el resultado, como nos proponía el modelo de tratamiento de la discapacidad social, ¿sí? Es resultado de barreras sociales. Y si las barreras son sociales, entonces, bien, también pueden ser transformadas, ¿sí? En este punto podemos preguntarnos, bueno, esas barreras, veíamos que hay barreras de tipo arquitectónicas, urbanísticas, comunicacionales, actitudinales. Acá hablamos de los imaginarios, ¿no? Hay tensiones en torno a la discapacidad y el trabajo. Frases como no puede trabajar, ¿sí? Es un ejemplo de superación, mejor que trabajen entre ellos. Son ideas que muchas veces, sin darnos cuenta, ¿no? Definen quién puede trabajar y quién y en qué condiciones, ¿sí? Muchas veces circulan en la sociedad sin que
reparemos demasiado en ellas. Y estas barreras actitudinales, más todas las demás barreras que podemos identificar, tienen efectos muy concretos, ¿sí? Dificultan el acceso al empleo formal, empujan hacia la informalidad, ¿bien? Refuerzan miradas capacitistas, recuerden lo que hablamos en la clase de capacitismo, ¿no? Sobre qué se considera productivo, ¿bien? No solo excluyen, sino que también jerarquizan a las personas. Bueno, frente a esto, es importante recuperar, bien, que el derecho al trabajo no es una aspiración, es un derecho reconocido, tanto en la Constitución Nacional, ¿no?, como en instrumentos internacionales. Y algo importante, a través de trabajo no solo se accede a un ingreso, ¿sí?, sino también a otros derechos, como ser la seguridad social, en la que está la jubilación el día de mañana, ¿no?, la cobertura de salud o la protección frente a riesgos. El problema no es si existe un derecho, sino cómo se garantiza ese derecho en la práctica. Bien, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad da un paso más todavía. Reconoce el derecho a trabajar en igualdad de condiciones, en entornos accesibles, sin discriminación y con ajustes razonables. Y además establece obligaciones concretas para los estados que, recuerdan, habían ratificado, ¿no?, la convención. A nivel nacional existen algunas leyes específicas también, como por ejemplo la Ley 22.431, el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, que establece el cupo laboral del 4% en el Estado. Esto quiere decir que los trabajadores del Estado, el 4% del total de la plantilla de trabajadores, tiene que estar ocupada, ¿no?, 4% de esa plantilla con trabajadores con discapacidad. Bien, aquí tienen una imagen del Centro de Operaciones y Monitoreo de la Municipalidad de General Pueyrredón cuando se diseñó el espacio donde iba a funcionar. ¿Sí? Es este espacio donde se proyectan las imágenes de las cámaras que están dispuestas en distintos lugares de la ciudad. Se pensó desde el diseño universal, se generó un espacio muy accesible y pudieron incorporarse personas con discapacidad. En principio, una instancia de entrenamiento, de capacitación laboral para 150 personas, ¿sí?, muchas de ellas con discapacidad auditiva, que dado que el trabajo era específico de competencia visual, digamos, porque se trabajaba con cámaras, eran personas idóneas para la tarea. Lo mismo personas usuarias de silla de rueda, porque dado que el espacio era accesible para la circulación, no había ningún impedimento, ¿sí?, para la tarea que era trabajar con estas imágenes. Bien, eh, muchas de estas personas quedaron luego trabajando en la municipalidad, fueron contratadas y ampliaron, digamos, el cumplimiento de este cupo del 4%. Otro ejemplo es la ley 26.816, el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad, que establece la creación y el acompañamiento de talleres protegidos de producción para personas con discapacidad también, que funcionan en instituciones especializadas, digamos, que brindan capacitación y empleo. Aquí tenemos dos imágenes, una, la de la derecha, es el taller de pastelería de una institución sin fin de lucro de nuestra ciudad que se llama Asdemar. Trabajan con solo personas con síndrome de Down y ahí se capacitan, elaboran panificados y luego también los venden en un café propio que tienen, ¿sí? Y en la imagen de la izquierda son operarios de un taller protegido de producción que se dedica al reciclado en la localidad de Lobería. Bien. En este marco, bueno, recuerdan que hablábamos antes también que había un ciclo de pobreza, ¿no? Discapacidad y pobreza, cómo se retroalimentaban, y acá vemos una de las causas también que llevan a esto, ¿no? No, obviamente no lo único, pero que es una problemática también, y es que muchas veces cuando una persona con discapacidad empieza a trabajar, pierde la que se llama, la que se conoce comúnmente como pensión por discapacidad. En verdad el nombre es pensión por invalidez
laboral o laborativa, ¿sí? Es una asignación económica que brinda el Estado a las personas que entienden no están en condiciones justamente de insertarse al mercado de trabajo. Eh, Esto genera lo que se conoce como trampas de la pobreza, ¿no? Situaciones en las que trabajar puede implicar perder un ingreso seguro y puede desalentar el acceso al empleo. Este tema justamente de las pensiones se relaciona fuertemente con la salud, ¿sí? Volvemos al tema de a esta articulación salud y trabajo que tanto nos interesa, porque la herramienta para acceder a la pensión, ¿sí? Es el certificado único de discapacidad, ¿sí? Es para ser emitido, ya lo vamos a ver más adelante en la materia, participa una junta médica, ¿sí? El certificado es una herramienta, sí, que funciona como puerta de acceso a derechos, pero también puede establecer límites, ¿sí? Es decir, las decisiones de salud tienen un impacto en las trayectorias laborales, porque nosotros definimos, ¿sí?, qué grado de capacidad o incapacidad, ¿sí?, invalidez puede tener una persona. ¿Por qué es clave para analizar la discapacidad? Bueno, nos lleva a una atención central que es que muchas veces para acceder a la protección social las personas tienen que ser consideradas incapaces, ¿no?, entre comillas, para trabajar. Entonces la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Estos sistemas están garantizando derechos o están condicionando al no trabajo? ¿Bien? Es necesario que repensemos todas estas cuestiones para ir en pos de esto que proponía la Convención y también los colectivos de personas con discapacidad, bueno, el principio de vida independiente, participación plena y acceso real al trabajo. Y en este punto, ¿no? Aparece de nuevo el concepto de capacitismo. El trabajo se organiza valorando ciertos parámetros, ¿no?, que ya hablábamos antes: productividad, autonomía, eficiencia, y no todas las formas de trabajar son igualmente reconocidas. Esto no solo afecta el acceso al trabajo, sino que también afecta en el sentido de a quienes considera valiosos socialmente y a quienes no tanto. Bien, quienes pueden ser reconocidos como personas útiles o personas de bien y quienes quedan por fuera. Y bueno, ya para ir, para cerrar, me gustaría dejarles una idea, ¿no? Y es que no se trata solo de incluir a las personas en el trabajo, ¿bien? Sino de transformar las condiciones que hacen posible trabajar. Y la invitación es a preguntarnos qué condiciones en nuestras prácticas estamos habilitando y cuáles estamos limitando. Bien, y en base a eso, ¿qué pequeñas transformaciones podemos empezar a construir? ¿Qué les parece? ¿Qué pequeños pasos podemos dar para transformar estas cuestiones, estas barreras? Bien, les dejo aquí las referencias en base a las que fue elaborada esta presentación y les agradezco mucho su participación.